En este video veremos el comportamiento de un presostato. Este presostato que tenemos aquí es un presostato de alta presión. Este generalmente va colocado en la línea de alta presión de un sistema de refrigeración y tiene una ventaja que este nos va a permitir ajustar el valor de corte y el valor de entrada por alta y por baja presión. Es decir, este presostato, como cualquier otro, es un interruptor de presión. Este se va a activar cuando encuentre el valor de presión al cual fue diseñado, con la peculiaridad de que este tipo de presostatos pueden ser regulados tanto el valor mínimo y el valor máximo que va a permitir. Con el tornillo que tenemos de este lado, este tornillo nos va a permitir regular el valor mínimo de presión, que en este caso yo lo ajusté a 100. Y el otro tornillo que tenemos por este lado, al momento de girarlo a la derecha, nos va a permitir regular el valor de presión con el cual va a cortar. ¿Qué significa? Que si yo tengo el equipo operando y se encuentra más o menos 150 psi, si el equipo está operando con 150 psi, entonces se encuentra dentro del rango. Este presostato, por ser un presostato de alta presión, si la presión cae por debajo de los 100 psi, este compresor o el equipo que esté operando no va a parar, porque este solamente se va a disparar cuando sea por una sobrepresión. Esto nos va a permitir de que si en algún momento la presión alcanza los 200 psi, entonces será el momento en el que este presostato se va a disparar, va a abrir sus puntos de contacto y con ello va a evitar que el compresor siga operando. Si la presión disminuye a 150, el compresor todavía seguirá sin operar por el hecho de que para poder entrar la presión tiene que bajar hasta los 100 psi, como se muestra en esta indicación. Es decir, si llega a sobrepasar los 200 psi, el presostato se dispara. Si baja de los 200 psi, el presostato seguirá disparado porque no ha alcanzado el valor mínimo que requiere para poder activarse nuevamente. Entonces, tenemos dos puntos de indicación: el valor mínimo, que es el punto en el que requiere para poder entrar, y el número máximo, que el que requiere para poder dispararse. Tiene que encontrar el punto mínimo para poder volver a entrar. De lo contrario, a pesar de que la presión se encuentre entre 200 y 100 psi, el presostato seguirá desactivado ya que no ha tocado el valor mínimo. Para ello veremos la prueba. ¿Cómo está constituido el presostato? Bueno, este se encuentra con un tubo de conexión que es de donde toma la presión de alta, el cual está unido a través de este capilar, y aquí internamente tiene el lugar donde la presión hará su trabajo sobre los resortes. Y de esa manera, a través de estas muelles y ese mecanismo, se puede permitir la interrupción de un contacto que tenemos de este lado. Para ello veremos la prueba que haremos a continuación. Bien, para hacer la prueba vamos a hacer uso del juego de manómetros. Haremos uso de este caso de este filtro, no porque sea un filtro, sino porque requiero la adaptación. Ahorita lo verán aplicado. Necesitaremos el multímetro para probar que realmente el presostato hace su cambio de estado, de cerrado a abierto y de abierto a cerrado, dependiendo de la situación. Y también pues utilizaremos el tanque de nitrógeno para suministrar presión, ya que el presostato es un interruptor de presión. Para ello, primeramente quitaremos este cubrepolvo que tiene aquí como protección el presostato, que está en la línea de alimentación de presión. Y en él voy a colocar mi filtro, ya que mi juego de manómetro, la conexión que voy a utilizar en este caso será solamente la línea de alta presión. Entonces, la manguera no puede entrar ya que ambos son hembra. Entonces voy a hacer uso de este adaptador, al cual le voy a dar un ligero apriete para que pueda evitar las fugas de nitrógeno al momento de suministrarle presión. Y también de este lado voy a colocar mi manguera que viene del manómetro de alta presión en mi juego de manómetros. Previo a esto, les había comentado que el presostato específicamente de este tipo tiene la siguiente peculiaridad,
que si la presión, como es un manómetro de alta presión, entonces si la presión está siempre por debajo del valor límite superior, debe haber continuidad entre sus terminales. Entonces para esto voy a hacer la prueba de continuidad y en este multímetro pues nos permite tener un sonido indicando la continuidad. Como podemos ver aquí en este manómetro tiene dos juegos de terminales, dos pares de terminales. Continuidad y entre estos dos, continuidad. Entonces son dos líneas independientes que nos van a indicar la presión nos van a indicar, perdón, que la presión realmente se encuentra ahí. Entonces, ahorita como no tiene ninguna presión en el sistema, se podría decir que la presión es la presión atmosférica, la cual la presión atmosférica equivale a 0 psi en presión manométrica. Entonces nuestro juego de manómetros ahorita no tiene ninguna indicación de presión. Bien, entonces vamos a realizar la prueba. Mantengo cerrados las válvulas, tanto el de alta como el de baja, para que no haya ninguna variación. Y como podrán ver, el juego de el tanque de nitrógeno tiene ambos manómetros. Uno es para indicarnos la presión que tiene el tanque y la otra es la presión diferencial que tendremos en la salida hacia la manguera. Previo a ello ya le hice el ajuste para que al momento de abrir, que generalmente la apertura tiene que ser de lado para que en cualquier accidente que pudiera ocurrir no nos toque la cara, alguna explosión o alguna prueba ahí que reviente. Entonces, para ello hice lo siguiente: la línea de salida la coloqué en la línea de entrada hacia mi juego de manómetros y la salida de la presión es la que va a llegar hasta mi presostato de alta presión. Entonces, ahorita lo que voy a hacer primeramente es abrir la válvula de salida y lo dejamos hasta ahí. Solamente requiero como mínimo 200 psi porque, como les mencioné, lo tengo habilitado para que sean 200 psi el máximo. Pero como vemos, aquí todavía no ingresa ninguna presión porque yo lo voy a controlar directamente con este manómetro. Le abro parcialmente. Llegamos a 100 psi, 140, 150 psi más o menos. Y voy a ir comprobando que la continuidad sigue estando presente en mi juego como podrán ver, seguimos teniendo continuidad entre las terminales. Ahora, presten mucha atención a esto. Cuando yo rebase los 200 psi, que es la calibración que tengo en la alta presión, cuando yo rebase los 200 psi, se escuchará un sonido de disparo del presostato. Ese ruido que se escuchó es señal de que internamente el presostato abrió sus terminales en respuesta de una sobrepresión, que en este caso lo tengo limitado a 200 psi. Para comprobar, veamos que ahora ya no hay continuidad entre las terminales. Como pueden ver, tenemos un contacto abierto y otro contacto abierto. ¿Esto por qué? Porque justamente ese es el trabajo del presostato. Es un interruptor de presión el cual se va a disparar cuando se sobrepase, en este caso, la presión máxima de control. Ahora, ¿cómo vamos a verificar? Aquí voy a cerrar, ya está cerrado el tanque de nitrógeno y ahora iré liberando. Si se dan cuenta aquí, iré liberando un poco más, poco a poco. Iré liberando la presión de mi manómetro. Y veremos el comportamiento. Voy a ir midiendo la continuidad. Y cuando llegue a 200 psi, seguirá sin activar el interruptor. ¿Por qué? Porque para este tipo específico de manómetro, la presión tiene que ser por debajo del valor mínimo que te pide.
Entonces, como podrán ver aquí, la presión ya está por debajo de los 200 psi. Entonces dirán algunos, si ya bajó de los 200 psi, ya debe haber continuidad, pero no. Sigue sin haber continuidad. ¿Por qué? La presión tiene que bajar hasta el valor mínimo, que es de 100 psi, que tenemos de este lado. Mientras tanto, no llegue a los 100 psi, el presostato todavía no va a activar sus contactos, a pesar de que haya bajado del valor máximo de presión. Entonces vamos a hacer la prueba. Al igual que como con la alta presión, también tiene que escucharse un sonido cuando active por baja presión. Entonces voy a bajar aquí la presión, como podrán notar ustedes, va bajando a 130, 110, y listo. Al llegar a 100 psi, según la calibración que se le hizo anteriormente, el ajuste quedó en 100 psi. Una vez que llegó a los 100 psi, entonces internamente ya tiene que haber continuidad en ambos contactos. Y así va a estar trabajando entonces el presostato. Es un interruptor de presión el cual va a permitir la apertura y cierre de sus contactos en función de un rango de presión, ya que en este caso esa es la calibración que yo le puse previamente. ¿Qué tanto se debe ajustar? Bueno, un presostato se va a ajustar dependiendo si es para un sistema de refrigeración o para un sistema de aire acondicionado, dependiendo de la situación, ya que en ocasiones las presiones del sistema dependen en gran medida del refrigerante que se utilice y de las condiciones de operación de ese equipo. Pero a final de cuentas, esa como trabaja un equipo de refrigeración a través de un sistema de control por presostato. Y hasta aquí es la explicación de este tipo de presostato de alta presión.